quiero drogarme. ¿Es neta, bro? Sí, quiero drogarme, quiero olvidarme de todas mis tristezas y ser feliz. ¿Te cae? Sí, quiero drogarme. Malditas drogas. Yo comencé haciéndole al cigarro, queriendo hacerme el cool, y ahora me ha costado aceptar que soy un adicto. Pero a partir de que lo acepté tomé conciencia de que el consumo de sustancias y las adicciones son temas bien delicados, donde están implicados el consumidor o consumidora y su entorno. En fin, es tema arraigado, difícil de desentrañar. Pero, ¿a quién deberíamos culpar? ¿Es culpa de la droga de voladictos que por primera vez deciden consumir y quedan enganchados para siempre? ¿O es culpa de su entorno familiar y social? ¿La educación es la verdadera solución, como piensan algunos? ¿Es culpa de la mafia del poder? ¿Es culpa de Dios por haber puesto las drogas al alcance de seres que eventualmente se preguntarían qué pasaría si las tomaran de tal o cual forma? ¿Dónde me quejo? Depende. ¿Qué tal, amigues? Bienvenides. Así es, el tema de hoy son las drogas. Y, como ya veremos, no nos limitamos a las sustancias que apendejan. Primero, empecemos por reconocer que las drogas todavía son un tabú para la sociedad. Y que no se me malinterprete, yo soy de la idea de que los tabús no son ni buenos ni malos. Pienso que la comedia es necesaria para liberar la tensión que provocan. Y digo, tampoco es que alguien quiera hacer el imprudente que haga un mal chiste en una tragedia, por ejemplo, como el Platanito en el 2012 con su chiste sobre la guardería ABC. Porque como dicen por ahí, la comedia es igual a tragedia más tiempo. Y con el tema de las drogas, pienso que hay infinidad de chistes y de memes alrededor del tema, por ahí rondando nuestras vidas. Así que asumo que hemos superado esa barrera de tensión social y en adelante estaría chido que le pudiéramos rascar más al tema. Y lo digo porque quizá en otras épocas, más que ahora, hubiera sido pertinente la pregunta de oye, ¿y tú qué opinas de las drogas? ¿Bien o mal? Y ya. Pero hoy la pregunta debe ser abierta y la respuesta debe ser necesariamente más elaborada. Es decir, ¿aplaudimos o condenamos enérgicamente a qué? ¿Al consumo, a la producción, a la violencia, al tráfico, al lavado de dinero? O todas las anteriores. Y a ver, personalmente a lo largo del tiempo que llevo expuesto a las drogas, he pasado por la postura radical que denuncia su consumo y su distribución como una peste. Pero también estoy consciente de mi entorno en el que es habitual escuchar múltiples formas en las que uno se puede poner bien tarolas. Y más recientemente las cosas me han ido obligando a ver que hay realidades en las que la única actividad realizable está relacionada a las drogas. Pero antes de entrarle con todo, ¿qué es una droga? En pleno siglo XXI, cuando hablamos de drogas en español, solemos hacer referencia a una de dos cosas. Por un lado, se entiende como droga a las sustancias que tienen potencial para prevenir o curar alguna enfermedad. Por otro lado, tomamos a las drogas como sustancias autoadministradas sin fines terapéuticos que producen placer y o dependencia y que pueden ser usadas con fines recreativos. Entre las más populares de este tipo, actualmente debemos considerar a la marihuana, la cocaína, la heroína, el LSD y el MDMA. Y aunque estas dos acepciones de las drogas pudieran parecer contrarias, en realidad están muy bien relacionadas, pues hay sustancias que han pasado de un lado al otro a lo largo de la historia. Por ejemplo, los esfuerzos actuales por encontrar y fomentar distintos usos terapéuticos de la marihuana y sus derivados. Otro ejemplo totalmente representativo es el caso del opio y sus derivados, cuyo comercio ha provocado guerras y aunque sus usos terapéuticos han sido variados desde la antigüedad, actualmente no es clara la línea divisoria entre estos y los usos de tipo no terapéutico. De hecho, un dato bien conocido es el que señala a Estados Unidos como el país donde más se consumen sustancias derivadas del opio, tanto de tipo legal, como es el caso de la morfina, pero también de tipo ilegal, como es el caso de la heroína. Y ahora hagámosle al abogado del diablo, porque entre las sustancias que causan placer, cuyo consumo no es con fines terapéuticos, y ante las que somos propensos a desarrollar dependencia, las que se consumen con mayor ímpetu actualmente son el alcohol, la nicotina, el café y la estrella de la corona, el azúcar. ¿El azúcar? Pues sí, mis querides escuchas. Este último es el mal de nuestras posmodernas vidas. El azúcar se entromete en muchos procesos industriales actualmente. Las empresas han utilizado el dulzor como la punta de lanza para posicionar sus productos en el mercado.
Y miren que yo sí soy un maldito adicto. Al pan, a los chocolates, a los dulces de tamarindo, a los pinches juguitos. Según la OMS, el incremento de personas obesas se refleja en los altos niveles de consumo de azúcar, lo cual, francamente, no me sorprende. La sugerencia para una persona con fundamento nutricional es consumir 25 gramos de azúcar por día. En México, un país que está dentro del top 10 de principales consumidores de azúcar, el promedio de consumo es de alrededor de 4 veces el sugerido. Obviamente hay un problema con el consumo de azúcar. Pero como diría mi abuelita, todo en exceso es malo. El problema no son las sustancias. Al parecer, uno bien puede volverse adicto hasta a los nobles y bondadosos nopales. Y la neta que cada quien con su consumo de sustancias y sus adicciones. ¿O qué? ¿Alguien me la va a venir a hacer de pedo por mi adicción al glutamato monosódico que me encuentro hasta en la pinche sopa? Mejor, amigas, amigos y amigues, pasemos a una distinción que también me parece bastante problemática, que está más allá del bien y del mal, más allá de la moral. Una distinción que más bien está relacionada con convenciones sociales, con acuerdos sociales derivados de relaciones económicas, relaciones sociales, políticas, entre otras circunstancias, y que a veces son difíciles de reconocer. Me refiero a la distinción entre sustancias o drogas legales e ilegales. Aquí espero que estemos de acuerdo en el asunto de que la determinación de si una sustancia es legal o es ilegal es un asunto bastante complejo, que no se lleva a cabo sino hasta que la hipotética sustancia se vuelve relevante para la sociedad, o cuando su consumo se vuelve relevante para la sociedad. Y claro, que algo sea ilegal no quiere decir que se dejará de hacer o de consumir, pero sí que cambiará las circunstancias en las que lo hacemos. Es decir, el que una sustancia sea legal o ilegal puede cambiar desde las políticas de salud hasta los tratamientos sobre adicciones. Mientras un adicto a alguna sustancia ilegal pudiera perder sus garantías y ser arrestado, el adicto a una sustancia legal puede aspirar a un tratamiento de su adicción o de las enfermedades que se deriven de ella. O pensemos en los seguros médicos. Cuando tu problema de salud se deriva de la adicción a una sustancia ilegal o con cierta restricción legal, el seguro de ninguna manera te hará el paro. Pero si la sustancia es legal, como el azúcar, la única forma en la que te podrían hacer un parito es cobrándote de más. Con lo que no puede estar más claro el asunto de que tanto para el seguro como para el Estado y la sociedad, tú eres el único responsable de tu consumo de sustancias, las que sean. Y si algún consejo les puedo dar a la hora de opinar sobre adicciones, sobre todo si son de otras, es, una vez más, como diría mi abuela, El buen juez por su casa empieza. Ahora tratemos el asunto de la producción. Respecto a esto, vi un video en YouTube titulado Campesinos de Amapola ruegan al ejército no destruir los plantíos en Guerrero. Y atendiendo a la recomendación de una amiga, después de verlo decidí leer los comentarios. En este caso, el título describe a la perfección el contenido, porque literalmente aparecen campesinos rogando al ejército que no destruyan sus plantas. Como les dije, esta amiga llamó mi atención sobre los comentarios, así que les comparto algunos. ¿Y por qué no sembrar otra cosa, como papa o maíz? La quieren fácil. ¿O qué tal? Sería ideal que los hijos de estos campesinos fueran adheridos desde jovencitos al ejército para que tengan una buena educación y no hereden de sus padres sus costumbres. Uno más. Mis tíos y abuelos, algunos de ellos en paz descansen, sí eran campesinos. Ellos sembraban frijol y maíz. Se levantaban a las 5 de la mañana para ir a trabajar y regresaban hasta muy tarde. Y miren, la verdad yo no me quisiera poner por encima de quienes emitieron estos comentarios como si mi moral fuera superior. Yo de hecho me siento muy avergonzado de que desde mi visión citadina suelo romantizar con mucha facilidad la vida en el campo. Más bien, con estos comentarios los invito a ustedes, como me pasó a mí, a salir de la burbujita en la que el entendido era que los malos eran los cárteles quienes secuestraban las tierras y se apoderaban del mercado. Sin embargo, les comparto estos comentarios para ver si les ocurre como a mí, que me hizo repensar cómo nos imaginamos que es la vida en el campo, cómo yo me imaginaba que es la vida en el campo. Sobre todo en un país como México, donde es muy común que los campesinos no tengan tierras propias ni posibilidades de hallar mejores oportunidades apartadas de la agricultura. Pero ay, mi México y el campo. Si bien no es posible precisar el momento exacto en que se alcanzó una consolidación de lo que conocemos y entendemos como México, de hecho, sin querer sonar como spot político barato pero cobrado muy caro, la identidad mexicana la construimos todos los que nos nombramos mexicanos a diario. Pero en algún punto de este proceso de consolidación o de construcción de la idea de la mexicanidad,
dadas las relaciones con nuestro vecino del norte, se coló y se acomodó bastante bien la figura del empresario. No es casualidad que a mediados del siglo XX se comenzaran a poner de moda esta clase de figuras empresariales. Las necesidades y las pretensiones económicas del país eran tales que desde 1940, pero sobre todo durante las siguientes 2 décadas, se puso en marcha una estrategia económica que dio origen a lo que se conoció o se conoce como el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano. Se trata de un periodo de bonanza para el capitalismo en general, en el que las políticas económicas estaban enfocadas en el crecimiento económico y la industrialización de las ciudades. Así que, como bien imaginarán, el campo durante este periodo no tuvo amplias posibilidades de desarrollarse, aunque algunas medidas se implementaron para que al menos pudiera subsistir el sector agrícola. Tal es el caso de la fundación en 1961 de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que conocimos como CONASUPO. Esta institución fue creada con la misión de garantizar la compra y la regulación de precios en productos de la canasta básica. Y bueno, nadie podría decir que esta medida fue completamente inútil, pero muy a pesar de este tipo de medidas, la crisis en el campo estaba por empeorar. Durante la década de 1980 se pusieron en marcha algunas políticas económicas importadas y de corte ablancadillo. Políticas que hoy, gracias a que nuestro presidente las repudia, conocemos como políticas neoliberales. Estas famosas políticas neoliberales, entre otras cosas, implican la práctica del libre comercio y el abandono de las políticas basadas en la intervención del Estado. Es decir, tienen una marcada tendencia a privatizar toda empresa del sector público y en retirar toda ayuda paternalista que el Estado pudiera brindar a la población. Y miren, yo no niego que este tipo de políticas deben ser consideradas como potenciales soluciones a ciertas problemáticas, pero también han permitido que se mantengan y agudicen las problemáticas en el campo. Y lo digo porque después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en los 90, se reporta que los sectores con mayor crecimiento fueron la industria dedicada a la pasteurización y el envasado de bebidas, la dedicada a la venta de papitas y botanas, las de envasados de frutas y legumbres, las de envasadoras de salsas, sopas, mayonesas y ese tipo de productos. Y el campo, bien, gracias. Y sin embargo, la introducción de estas políticas neoliberales no solo afectó al campo, a la agricultura, también afectó nuestra alimentación. Incluso hoy es muy notorio el cambio que estas políticas introdujeron. Por ejemplo, en la educación en México, que como bien un cuate me señaló hace un tiempo, tienen un grado de desaprobación y de desatención que parece inaugurar su inminente privatización. Y ni qué decir de la mentalidad de tiburón que muchos tenemos. Esas locas ansias de emprendimiento no son del todo gracias a nuestro libre albedrío. En gran medida son resultado de las mentadas políticas neoliberales. Con todo esto, quiero decir que las problemáticas agrícolas en México han sido y son muy serias. Y creo que nos haría bien alejarnos un momento de nuestras mentalidades de tiburón para acercarnos al campo sin romantizarlo nostálgicamente, como asumiendo que México fue un país agrícola, pero ya no lo es más. Si me preguntaran, un buen paso sería asumiendo que México no tiene un futuro necesariamente volcado a ser de los emprendedores. Otro buen paso sería no aceptar el discurso de doble moral de personas como los tiburones de Shark Tank, que dan sermones de buenos modales y prácticas empresariales, pero son pésimos reconociendo las debilidades morales implícitas en sus negocios. Y bueno, aún a pesar de estas cosas, el gremio agrícola sigue existiendo y resistiendo. Pero aun cuando el Chapo Guzmán decía solo ser un campesino, también es importante estar claros en que no es en el campo donde se concentra el poder que el narcotráfico acumula. Además de que, contrario a lo que yo pensaba, México no es el ojo del huracán en el narcotráfico. Más bien ocupa la zona sur de una frontera muy importante para la economía mundial. Bien. Entrémosle al asunto del tráfico de sustancias ilícitas. Como ya mencioné, México no es el ojo del huracán, como yo ignoraba, sino que es apenas un nodo en la red. Comencemos por notar que el cannabis es el narcótico con el mercado de narcomenudeo más amplio en el mundo. Sin embargo, las rutas de tráfico de drogas más importantes son las de la cocaína y las de la heroína.
Y cabe resaltar que a través de estas rutas fluyen más que drogas. No es difícil imaginar que a través de estas rutas se trafiquen armas, animales exóticos o hasta personas. Otro punto importantísimo a considerar es que para estas rutas, aunque la vía aérea juega un papel súper importante, el transporte vía marítima es el más valioso, el más eficiente y por lo tanto el preferido. Y dicho esto a manera de introducción, concentrémonos en el caso de la cocaína para darnos apenas una idea sobre el asunto. Los principales centros de producción de cocaína están ubicados en Colombia, Perú y Bolivia, y se tienen identificadas al menos 4 rutas principales en la distribución hacia Europa y Estados Unidos, que es donde se concentran la mayoría de los consumidores. De estas 4, la ruta más importante es conocida como la Ruta Sur, que se extiende por Sudamérica y desde Brasil y Uruguay se conecta con Portugal y España, a veces haciendo escalas en Sudáfrica y en el occidente de África. La segunda ruta en importancia es la llamada Ruta del Caribe, por la cual pasa al menos el 40% de la cocaína que se consume en Europa, lo cual habla de su importancia. Esta ruta también se conecta con Portugal y España, pasando por las Azores, un grupo de islas portuguesas en medio del Océano Atlántico. O sea, digamos que los piratas del Caribe ahora se dedican a traficar otras cositas. Lo cual podría parecer una broma, pero sucede que la red de narcotráfico en el Caribe se ha visto bien nutrida de las relaciones históricas entre distintos países, como Países Bajos con las Antillas holandesas, o el Reino Unido con Jamaica, o Francia con Martinica o Guadalupe, o Portugal con las Azores, es decir, puros países europeos y sus colonias en el Caribe. Ahora pasemos a la tercera ruta en importancia, que es conocida como la Ruta del Occidente de África. A través de esta ruta, la cocaína de Sudamérica se extiende por medio de redes de distribución a consumidores en puntos muy variados del planeta, que comprenden Camboya, República Checa, Alemania, Reino Unido, Hungría, Italia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Australia y, como imaginarán, un largo etcétera. La cuarta ruta en importancia es la del sureste de Europa, que se extiende por las zonas de los Balcanes, aprovechándose de lo inestable que es esta zona, que tiene presencias de organizaciones criminales y una serie de problemáticas. Y bien, se preguntarán México, pues, ¿qué pitos toca? México juega un papel muy relevante en una red de tráfico ilegal conocido como el Triángulo del Norte de Centroamérica, cuyos actores principales son Honduras, Guatemala y El Salvador. Es a través de esta zona que se hace la conexión entre los centros de producción en Sudamérica y los centros de consumo en Estados Unidos. Actividad que se ve favorecida por el constante conflicto civil y político que se da en todas estas zonas mencionadas. Conflictos que hoy se sabe han sido alimentados por agentes externos en diferentes momentos. Por ejemplo, durante la década de 1980, después de que lo publicara una revista libanesa, fue muy sonado el escándalo de que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, durante la administración de Ronald Reagan, estuvo involucrado en el tráfico ilegal de armas hacia Irán con la finalidad de financiar con el dinero obtenido de este tráfico a la guerrilla de derecha nicaragüense que se oponía al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este hecho coincide con una escalada de violencia provocada por el narcotráfico, de la cual solamente tengo ejemplos a la mano de México y de Colombia en los 80s. Un chismecito que, por cierto, ya está bastante bien desmenuzado en series de Netflix. En fechas más recientes se dio a conocer otro chismecito derivado de uno de los narcojuicios que se han estado llevando a cabo en Estados Unidos, al respecto de que la Barbie, un famoso narcotraficante capturado en 2010 por las autoridades mexicanas, bajo el nombre de Edgar Valdés Villarreal, fue informante tanto de la DEA como de la FBI entre 2008 y 2010. Esas son chingaderas, ¿no? Pinche doble moral. Por un lado, el discurso es siempre que los mexicanos son los malos, como en Breaking Bad, pero al mismo tiempo tienen relación con narcotraficantes activos en México. O sea, ¿qué pedo, güey? Y ya mejor ahí le paramos. La neta, este ejercicio me ha agotado y me ha dejado con el ojo cuadrado. Les comparto mis notas mentales. 1. Dado que a veces se vuelve difícil percibir qué es una droga y qué no lo es, cuándo una sustancia te altera o cuándo no, o cuáles son legales y cuáles no, mejor, como dicen los chavos, vive sin drogas. De las fuertes. Es decir, si podemos adoptar el hábito de preocuparnos por las sustancias que consumimos, qué mejor. Y la nutrición me parece que sería un muy buen comienzo. 2. Toda la red económica y comercial es una cochinada. 3. Sin afán de mostrarme muy chairo como soy, debería considerar más al campo dentro de mis reflexiones sobre las problemáticas en el país.
4. El colonialismo no ha terminado y las rutas de tráfico ilegal son más viejas y están más establecidas de lo que pensé. ¿Y ustedes qué piensan, amigues? Recuerden que nos interesa saber su opinión en nuestras redes sociales. Somos Depende. Hasta la próxima.